Mis amados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Como me comprometí, mis amores, acá estoy para realizar estas charlas y necesito que abras tus ojitos bien grandes, que abras tu corazón, que abras tu entendimiento y tu comprensión, para que te des cuenta una vez más todo lo que han hecho con todos nosotros. Necesitamos estar unidos en la luz. Necesitamos seguir narrando cosas importantes de los evangelios apócrifos. Es la única forma de despertar, como me lo ha dicho nuestro Padre. Y de verdad, ya no te pregunto cómo estás, porque sé que estás muy bien. Ya no quiero ni quiero creer que tú estás triste, despreocupado, no. Por más que tengas dificultades, por más que tengas tristezas, dolores, porque a todos nos están afectando por todo lado. No debemos aceptarlo, no debemos darle poder. Debemos vivir en armonía, en comunión, en unidad. Es la única forma de lograrlo todo, mis corazones preciosos. Hoy día vamos a hablar de un texto apócrifo de Santiago. Dejaron muchas advertencias específicas sobre algo que obsesiona al buscador espiritual. Me estoy refiriendo al moderno, el cuerpo de luz, pero tienes que entender que su mensaje no era el que tú esperarías. No hablaban de activarlo, hablaban de discernir cuando lo que crees que es tu liberación es en realidad, mi corazón, una jaula. Y es una jaula bien sofisticada, que describieron con precisión inquietante, como entidades de los planos intermedios, que proyectan la luz falsa, como los seres ascienden hacia esa luminosidad, convencidos de su liberación, solo para descubrir, demasiado tarde, que tú has entrado a otro nivel del mismo sistema. Esos textos no desaparecen por accidente, y lo que contiene sobre el Merkaba no es precisamente bueno, mi corazón. Si has estado practicando activaciones de Merkaba, meditaciones de cuerpo de luz o cualquier técnica para ascender a otra dimensión, necesito que escuches esto completo antes de tú, mi corazón, volver a intentarlo. Y no estoy aquí para decirte que todo es falso o que estás perdiendo tu tiempo. De hecho, es exactamente todo lo contrario. Es tan real que por eso mismo necesitamos hablar de los peligros que nadie más está mencionando. Porque aquí está la verdad incómoda que el círculo espiritual no quiere que sepas. Los textos gnósticos más antiguos, esos mismos textos que tanto citamos cuando hablamos de arcontes y la matrix, no solo no recomiendan activar el Merkaba de la manera en que se está enseñando actualmente, sino que advierten explícitamente contra ciertos tipos de ascensión prematura. Y cuando digo advertir, no hablo de precauciones generales. Hablo de descripciones detalladas de seres que ascendieron hacia la luz equivocada y quedaron atrapados en niveles intermedios, cosechadas por entidades que se hacen pasar por guías de luz. Hoy voy a demostrarte exactamente qué decían los gnósticos cuando el cuerpo de luz, porque es radicalmente diferente de lo que te han vendido en todos los retiros de fin de semana, y más importante aún, cómo distinguir una verdadera transformación neumática de una simulación arcóntica, que está diseñada para mantener en órbita dentro del sistema.
porque al final del día, esa es la pregunta que importa. Si lo que estás activando es el neuma, originalmente un cuerpo astral, reforzando para complacer a los arcontes, o porque tú tienes el deseo de hacerlo por vanidad o por algo. Empecemos, mis amores, por reconocer el elefante en la habitación. El concepto del cuerpo de luz está en todas partes. Ahora mismo, en YouTube, está inundado de meditaciones guiadas para activar tu Merkaba, ¿verdad? ¿Lo has leído? Yo sí. Y eso es lo peligroso. En Instagram rebosa de testimonios de personas que han tenido experiencias de ascensión y hay retiros que cuestan miles de dólares, prometiendo enseñarte a activar tu vehículo interdimensional y en un fin de semana intensivo. Y sabes que no voy a ridiculizar eso, porque hay muchas personas que han tenido experiencias genuinas, visiones reales, sensaciones de vibración intensa, experiencias fuera del cuerpo. Eso sucedió, sí, eso es real. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se está haciendo. ¿Experiencia real equivale a experiencia liberadora? Porque los arcontes también pueden darte, sí, pueden darte experiencias luminosas. De hecho, esa es una de las especialidades más refinadas. Ellos crean simulaciones lo suficientemente convincentes, lo suficientemente hermosas, lo suficientemente elevadas en vibración, como para que nunca se te ocurra buscar más allá, para que nunca se te ocurra preguntarte si esa es la luz a la que estás ascendiendo, si es realmente el pleroma o simplemente otro nivel del mismo sistema de control. Por eso, mi corazón, entonces, ¿de dónde sale todo esto del Merkaba y el cuerpo de luz, tal como se enseña hoy en día? La versión moderna tiene dos raíces, principalmente en el trabajo de Drúmbalo Melquisedec. En los años 90, especialmente en su material sobre la flor de la vida y el Merkaba como un vehículo de ascensión, Drúmbalo popularizó una serie de meditaciones específicas basadas en la geometría sagrada, respiración pránica y visualización de campos de energía contrarrotantes alrededor del cuerpo. Antes de eso, tenías influencia de la teosofía, interpretaciones cabalísticas simplificadas del vehículo de Ezequiel, conceptos del Ka egipcio mezclados con la nueva generación. Una sopa general de tradiciones espirituales, sacadas de contexto y reempaquetadas para consumo occidental. No te estoy diciendo que todo esto sea inválido. Lo que te estoy diciendo, mi corazón, es que es una mezcla, que se perdió algo crucial. Se tomó la Merkaba hebrea, se combinó con la cábala egipcia, se le agregaron conceptos gnósticos sobre cuerpos espirituales, pero se omitió convenientemente la parte más incómoda de las enseñanzas gnósticas, porque existen ascensiones falsas que los arcontes no solo controlan el plano material, sino también de nivel astral, intermedios, porque tienen capacidades de proyectar luz, de imitar la luminosidad del pleroma, específicamente para atrapar seres de tránsito. Todos los textos lo dicen explícitamente. El Apocalipsis de Pablo describe niveles celestiales vigilados por entidades que exigen contraseñas. El primer Apocalipsis de Santiago detalla cómo Santiago debe aprender nombres secretos y fórmulas específicas para pasar por los puestos de control arcónticos
sin ser capturados. Narra ascensiones donde el iniciado es probado repetidamente, donde no basta con sentir vibraciones altas o ver la luz dorada. Hay jerarquías completas de luz y muchas de ellas son carcelarias, pero esa información no vende retiros. Esa información no genera listas de correo. Entonces se eliminó del relato popular y nos quedamos con una versión edulcorada donde activar tu mercutivo natural, una técnica espiritual, más que puedes agregar a tu artesanal de desarrollo personal, como si fuera yoga para tu campo energético. Y aquí es donde necesitamos hacer la pregunta incómoda. Si el cuerpo de luz es real y si el Merkaba es un vehículo de liberación auténtico, ¿por qué los arcontes lo permiten? ¿Por qué no bloquearían ese conocimiento? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Lo suprimirían? ¿Lo harían inaccesible? Piénsalo realmente, por favor, mi corazón. Estamos hablando de entidades que, según los gnósticos, controlan las reencarnaciones, que borran la memoria entre vidas y vidas, que han construido un sistema completo para cosechar energía de conciencia. Y sin embargo, las técnicas de Merkaba están disponibles donde tú quieres verlas, donde sea. Los arcontes no temen que tengas experiencias espirituales. De hecho, las fomentan, siempre y cuando esas experiencias te mantengan dentro del círculo de reencarnación, siempre y cuando sigas identificado con un yo que progresa, que asciende, que evoluciona dentro de un sistema. ¿Por qué? Existe algo que podríamos llamar luz arcóntica, una luminosidad que no proviene del pleroma, sino del cosmos mismos, del orden creado por el demiurgo. Esa luz, si es hermosa, sí, puede producir éxtasis, visiones, sensaciones de expansión, pero sigue siendo luz de este sistema, no luz de más allá del sistema. Y los gnósticos lo sabían. Por eso, en Sisti Sofía tenemos la historia de Sofía misma. Un neón de luz siendo engañada por una luz falsa proyectada por las audaces, el arrogante. Sofía se ve esa luz desde el caos, cree que es el pleroma, comienza a ascender hacia ella con toda su fuerza y devoción. ¿Y qué sucede? Cae más profundamente en el caos y queda atrapada. Necesita ser rescatada. La moraleja no podría ser más clara. Incluso un ser de luz puro puede ser engañado por simulaciones lumínicas. Si no tiene la gnosis específica para discernir, entonces necesitamos hacer una distinción fundamental. Aquí, una que rara vez se hace. En el círculo espiritual moderno, la diferencia entre el cuerpo astral y el cuerpo neumático. El cuerpo astral, que también podría llamarse el cuerpo psíquico, funciona dentro del cosmos arcóntico. Puede viajar, puede tener experiencias en otros planos, puede ascender a niveles más sutiles de realidad, pero sigue operando bajo las leyes del demiurgo. Es un avatar más sofisticado, una versión mejorada de tu identidad cósmica. Pero identidad cósmica al fin, porque cuando tú activas tu mercado mediante técnicas de visualizaciones y respiración, lo que estás activando en la mayoría de los casos es este cuerpo astral. Y no hay nada inherente malo en eso, excepto si confundes vehículo con tu verdadera naturaleza neumática. El cuerpo neumático, el verdadero cuerpo de luz del que hablan los textos gnósticos, no se activa mediante técnicas, se reconoce en tu identidad preexistente anterior al cosmos mismos. No está sujeto a los arcontes, porque no es de este sistema.
no evolucionó dentro de la creación. Es un fragmento del pleroma que quedó atrapado aquí. Y esa diferencia lo cambia todo. El cuerpo de luz no se alcanza a través de las activaciones o técnicas de meditación. Se alcanza a través de la unción de la cámara nupcial, de un proceso iniciático de reintegración con el logos. No es algo que haces, es algo que reconoces haber sido siempre. No es progreso, es anamensis, recuerdo de lo que ya se olvidó. Y aquí es donde la pregunta se vuelve realmente interesante. ¿Por qué querrían los arcontes que actives el Merkaba? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Pues la respuesta es sensible. Simplemente que propongo es doble. Primero porque un ego espiritualmente inflado es más fácil de controlar que un ego ordinario. Alguien que cree haber ascendido, que cree estar en la dimensión superior, que cree haber activado su vehículo de luz, es alguien que ha invertido profundamente su identidad en esa narrativa. Es alguien que defenderá esa experiencia, que la protegerá, que construirá toda una cosmología personal alrededor de ella y en ese proceso queda más atado y para siempre. No menos segundo, porque mientras sigas pensando en términos de progreso espiritual, de niveles, de alcanzar activaciones, que completar, sigues jugando el juego arcóntico, sigues dentro del paradigma de tiempo de evolución y de llegar a ser algo que aún no eres. Y eso es precisamente lo que el neuma no necesita. El neuma ya es completo, ya es perfecto, no necesita evolucionar porque es eterno, no necesita ascender porque nunca cayó, realmente solo se olvidó de sí mismo. Déjame decirte algunos ejemplos concretos, mi corazón, de cómo se ve esto en la práctica. Conozco personas que llevan años y años, a veces décadas, trabajando con activaciones de Merkaba. Han tenido experiencias extraordinarias, han visto geometrías sagradas, han sentido su cuerpo vibrar en frecuencias altísimas, han tenido visiones de otras dimensiones y sin embargo, cuando observas sus vidas, cuando observas cómo se relacionan con otros, cómo reaccionan ante el conflicto, cómo manejan el ego, tal vez, ¿qué ves? En muchos casos ves exactamente las mismas estructuras de separatividad, de comparación, de necesidad, de validación que tenía cualquier otra persona. De hecho, a veces es peor, porque ahora esa necesidad de validación se disfraza de servicio espiritual. Ahora la comparación es sobre quién está más despierto, quién vibra más alto, quién tiene el acceso a información más elevada. La competencia no desapareció, solo se volvió espiritual. Y eso desde una perspectiva gnóstica es exactamente lo que los arcontes quieren que tú hagas. Prefieren 1000 veces que estés compitiendo en el plano espiritual que cuestionando si el plano espiritual mismo es parte de su sistema. Qué tristeza, ¿verdad? Pues hay señales específicas de que cuando una activación de cuerpo de luz de naturaleza arcóntica en lugar de neumática, la primera y más obvia es la inflación del ego espiritual. Y cuando después de sus prácticas comienza a verse como especial, como más evolucionado que otros, como perteneciente a una categoría superior de seres humanos. Eso no es neuma hablando. El neuma reconoce su naturaleza en todos, precisamente porque no es personal. Los arcontes, en cambio, aman la jerarquía, aman la idea de que hay seres más evolucionados y menos evolucionados, porque esa estructura mantiene el juego funcionando. La segunda señal es la dependencia de la experiencia. Si necesitas repartir tu meditación de Merkaba constantemente o sientes que caes, si la paz depende de mantener cierta práctica o ritual, entonces lo que has construido es otro sistema de condicionamiento. Puede ser un condicionamiento más sutil
que el materialismo ordinario, pero sigue siendo condicionamiento, mi corazón. El neumáticas, porque es anterior a toda práctica, está ahí en el silencio, en la quietud, sin necesidad de ser invocado o activado. La tercera señal son las entidades guía que exigen obediencia, y esto es grande. Muchas personas que trabajan con Merkaba soportan contacto con seres de luz, disque maestros ascendidos, disque guías de dimensiones superiores, y algunos de estos contactos pueden ser genuinos, pero aquí está la prueba. Si tu guía de luz dice que no cuestiones, que simplemente obedezcas, que confíes sin discriminación, ese es el arconte sin excepciones. Los seres verdaderamente neumáticos no necesitan tu obediencia. De hecho, te invitan a cuestionar todo, incluyendo a ellos mismos, porque no tienen inversión en tu creencia. Los arcontes, en cambio, se alimentan de tu devoción, de tu fe ciega, de tu rendición, de discernimiento. La cuarta señal es cuando tus experiencias refuerzan el miedo. Si después de tus activaciones te vuelves más paranoico, más preocupado por protegerte de energías bajas, más asustado de reptilianos o de ataques psíquicos, entonces lo que has tocado no es liberación, es dualismo arcóntico disfrazado de espiritualidad. Entonces, mi corazón, lo que has tocado no es liberación, es dualismo arcóntico disfrazado de espiritualidad. Los gnósticos eran tan claros en esto. El pleroma no tiene opuesto, no está en guerra con la oscuridad, simplemente es completo y perfecto. En sí mismo, el miedo es una emoción del alma, del cuerpo, psíquico, que sabe que está en peligro dentro de este cosmos. El neuma no tiene miedo, porque sabe que es indestructible. Y la quinta señal quizás es la más reveladora. Resultados exteriores impresionantes, pero sin transformación interior profunda. Tu vida puede parecer más espiritual. Puedes tener un altar hermoso, una rutina de meditaciones impecable, un vocabulario lleno de términos, de dimensiones y frecuencias. Pero cuando alguien te critica, reaccionas con la misma defensiva de siempre. Cuando no obtienes lo que quieres, sientes la misma frustración. Cuando alguien tiene más éxito espiritual que tú, sientes la misma envidia, solo que ahora la llamas discernimiento de energías bajas. Ahora contrastemos todo esto con las señales de un despertar neumático genuino. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque las señales son casi opuestas a lo que el circuito espiritual te ha enseñado. A buscar la primera señal es una identificación creciente. No te importa ser especial. De hecho, cada vez que sospechas más de cualquier narrativa que te coloque en el centro, que te haga protagonista de una historia cósmica, comienzas a ver el yo mismo como otra construcción, otra máscara, y aunque sigues funcionando a través de él en el mundo, ya no lo confundes con quien realmente eres tú. La segunda señal es libertad interior, sin dependencia de técnicas. La paz está ahí, silenciosa, incluso cuando no meditas, incluso cuando no haces nada espiritual, incluso en medio del caos externo, no es que no es paz que construiste, es una paz que reconociste haber estado siempre ahí, debajo del ruido, y lo notaste. Es que no necesitas protegerla, no necesitas crear condiciones especiales para ella. Simplemente es independiente de las circunstancias. Y la tercera señal es compasión sin esfuerzo. Y no estoy hablando de moralismo, de pensar que debes amar a todos porque es lo espiritual. No, estoy hablando de un reconocimiento espontáneo. Esa persona que te está atacando, esa persona que está perdida en el materialismo, esa persona no está inflada espiritualmente, es también una chispa atrapada.
es también neuma, que olvidó, y desde ese reconocimiento surge una natural ternura, no porque sea la acción correcta, sino porque es la que emerge cuando ves claramente la cuarta señal, y esta me pareció bastante fascinante. Es lo que podríamos llamar indiferencia arcóntica. Los ataques espirituales disminuyen, los dramas energéticos se reducen, y no es porque hayas construido mejores proyecciones y protecciones o escudos, es porque dejaste de ser un objetivo interesante. No tienes miedo. Que cosechar, no tienes ambición espiritual de manipular, no estás jugando al fuego de evolución cósmica que los mantiene alimentados, te volviste aburrido para ellos. Invisible y paradójicamente esa invisibilidad es la verdadera protección. Y la quinta señal es lo que los gnósticos llaman anamnesis, memoria de pleroma, no como un concepto intelectual, sino como una nostalgia antológica. Sabes que sin necesidad de lo que te expliquen, que esto no es tu hogar, no de tu manera triste de escapista, sino como siempre reconocimiento de hechos. Eres un extranjero aquí, y aunque cumples con tus responsabilidades, aunque participas en la vida, hay una parte de ti que nunca estuvo realmente comprometida con este mundo, que siempre supo que era temporal. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estoy diciendo que todas las prácticas del Merkaba son peligrosas, que deberías abandonar cualquier trabajo con cuerpo de luz. No exactamente lo que te estoy diciendo, es que necesitamos más discernimiento, más una honestidad brutal con nosotros mismos sobre lo que estamos realmente activando y por qué. Si vas a trabajar con Merkaba, con cuerpos de luz, con cualquier práctica de ascensión, necesitas preguntarte constantemente, ¿esto me está liberando del sistema o me está haciendo más dependiente de él? ¿Me está llevando más allá del ego o simplemente refinando el ego con una versión espiritual? ¿Estoy tocando el neuma o construyendo un cuerpo astral más sofisticado? Y aquí está la paradoja que los gnósticos entendían perfectamente. El verdadero cuerpo de luz, el cuerpo neumático, no se construye, se recuerda. No es el resultado de años de práctica disciplinada, es el reconocimiento de lo que siempre estuviste siendo, debajo de todas las capas de identificación cósmica. Por eso los textos valentinianos no dan técnicas paso a paso para activar tu neuma. ¿Cómo vas a activar lo que ya es, lo que nunca dejó de ser? Lo que sí ofrecen es gnosis, conocimiento específico sobre la naturaleza del cosmos, sobre los arcontes y las estrategias sobre los niveles de realidad y cómo discernir entre ellos. Te dan mapas no para que sigas una ruta predeterminada, sino para que reconozcas dónde estás. Te dan contraseñas, no como fórmulas mágicas, sino como claves de reconocimiento, formas de identificarte ante aspectos superiores de tu propio ser, que quedaron en niveles más allá del alcance arcóntico. En el primer Apocalipsis de Santiago, cuando Santiago pregunta a Cristo, ¿cómo pasará por los guardias? Las respuestas que recibe no son técnicas de meditación, son declaraciones de identidad. No soy lo que ustedes creen que soy. No pertenezco a este orden. Reconozco mi origen, más allá de vuestra jurisdicción, y el poder de estas declaraciones no vienen de memorizarlas, sino de conocerlas como verdad vívida. Hay prácticas que pueden ayudar en este proceso, pero son muy diferentes de las activaciones de Merkaba, típicas. La primera es el estudio directo de los textos sin intermediarios. Leer los evangelios de Felipe, el trueno, mente perfecta, las enseñanzas de Silvano, no para acumular información, sino para permitir que resuenen. Algunos mensajes que golpearán la forma visceral, como si estuviera recordando algo que siempre supiste. Esos son los pasajes del neuma
que está reconociéndose a sí mismo. La segunda práctica es lo que podríamos llamar esquía gnóstica, quietud radical, no visualizaciones complejas de geometrías rotando, no respiraciones elaboradas en patrones específicos. Simplemente siéntate, observa la mente y pregunta. ¿Quién observa? ¿Quién es el que es consciente de todos estos pensamientos, de todas estas sensaciones, de todas estas experiencias? Cuando el ego se cansa de responder, cuando todas las entidades construidas se agotan, intentando reclamar ese lugar del observador, hay un espacio. En ese espacio de neuma puede hablar, no con palabras de reconocimiento. La tercera práctica es el desapego radical de las experiencias luminosas. Y esta es crucial. Si tienes una visión, si sientes vibraciones y experimentas lo que parece una activación del Merkaba, no te aferres, observa, reconoce que está sucediendo, incluso agradece y surge naturalmente para luego dejar ir. No conviertas esa experiencia en tu nueva identidad. No la uses para medir tu progreso espiritual. Si es una experiencia real del neuma, se integrará sin esfuerzo. Si es una simulación arcóntica, se desvanecerá cuando dejes de alimentarla con tu apego. Y la cuarta práctica, quizás la más radical, viene como si ya fueras libre. No esperes la gran activación, la experiencia cumbre, el momento de ascensión definitivo. Actúa desde el neuma, ahora sin miedo a la muerte, porque el neuma es inmortal sin necesidad de reconocimiento, porque el neuma no necesita validación externa, sin apego a resultados, porque el neuma no está intentando lograr nada dentro de este sistema. Ahora, ¿qué hacemos con el cuerpo físico en todo esto? Porque hay una confusión generalizada, ¿verdad? Que necesitamos aclarar. Los gnósticos no odiaban el cuerpo, odiaban la identificación con el cuerpo. Esa es la distinción fundamental que se pierde constantemente. El cuerpo puede ser una cárcel si crees que eres carne. Si toda tu identidad está enredada con este vehículo temporal, pero también puede ser un templo temporal, una herramienta útil para la experiencia neumática. En este plano de existencia hay prácticas somáticas que son completamente compatibles con la gnosis. Ayuno consciente, no como mortificación del cuerpo, sino como formar, de aquietar el ruido biológico y crear espacio para la quietud interior. Trabajo con la respiración, no con expectativas mágicas de activar chakras, sino completamente, simplemente como el ancla al momento presente. Movimiento meditativo como danzar, caminar en la naturaleza, cualquier cosa que te saque de la identificación con el pensamiento compulsivo. Pero aquí está la advertencia. Si tu práctica de cuerpo de luz te hace odiar tu cuerpo físico, si te hace descuidarlo, si genera una fantasía de escape donde solo importa lo espiritual y lo material es despreciable, entonces has caído en dualismo arcóntico. Porque ese dualismo, esa guerra entre espíritu y materia, es precisamente lo que el demiurgo quiere que creas, lo que el demiurgo quiere que tú seas, porque el neuma no necesita destruir la materia, simplemente no se identifica con ella. Puede habitar un cuerpo sin confundirse con ese cuerpo, y eso nos lleva a la paradoja final, la que realmente define la perspectiva gnóstica sobre el cuerpo de luz. El verdadero cuerpo de luz no te hace brillar, te hace invisible, invisible para los arcontes, invisible para el sistema de control, invisible para todos los mecanismos de cosecha energética que dependen de tu identificación con algún aspecto del cosmos, que sea material o espiritual. Cuando activas un Merkaba, te vuelves más visible a los planos sutiles. Tu firma energética se identifica y esto puede atraer todo tipo de atención, no toda ella beneficiosa. Pero cuando reconoces tu naturaleza neumática, cuando descansas en esa identidad,
que no pertenece a ningún nivel del cosmos, algo extraño sucede. Te vuelves transparente para el sistema. No porque hayas construido escudos o protecciones, sino porque dejaste de emitir las frecuencias que el sistema está diseñado para detectar. Los arcontes rastrean deseos, rastrean miedo, rastrean la necesidad de evolucionar, de progresar, de llegar a ser algo más. Cuando esas frecuencias desaparecen, cuando ya no hay un yo que quiera ascender, ellos literalmente no pueden verte. No es que no estés ahí, es que no estás jugando el juego de sus sensores, porque están calibrados para detectar. Sé que esto no es lo que tú viniste a escuchar ni quieres escuchar. Probablemente llegaste hasta acá buscando validación de tus prácticas de Merkaba, o quizás buscando una técnica aún más poderosa que las que ya conoces. Y en cambio yo te estoy ofreciendo una deconstrucción. Te estoy invitando a cuestionar las bases mismas de lo que significa activar un cuerpo de luz. Pero esa es precisamente la diferencia entre el camino arcóntico y el camino gnóstico. Los arcontes te venden progreso, niveles que alcanzar, activaciones que completar, dimensiones a las que tienes que ascender. Siempre hay un siguiente paso, siempre hay algo más que lograr. Y esa estructura infinita de desarrollo espiritual permanece eternamente ocupada, eternamente esforzándote, eternamente insuficiente, hasta que completes el siguiente nivel. La gnosis, en cambio, te ofrece reconocimiento. Ya eres completo, ya eres perfecto en tu naturaleza neumática. Solo olvidaste, y ese olvido no se cura con más técnicas, con más prácticas, con más activaciones. Se cura con anamnesis, con recuerdo, con el simple acto de dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro tuyo. Entonces, ¿ahora qué? Has llegado hasta aquí. Has escuchado esta perspectiva que probablemente contradice mucho de lo del círculo espiritual que te han enseñado. Tienes básicamente tres caminos posibles. El primero es rechazar todo esto, decidir que es demasiado negativo, demasiado escéptico, que prefieres mantener tus prácticas tal como están, porque te han dado experiencias valiosas y sabes que eso es completamente respetable. No se puede obligar a nadie, pero te invito a que te preguntes honestamente, ¿es tu neuma el que está tomando esa decisión? ¿O es tu ego defendiendo su inversión emocional en una narrativa particular? No tienes que responderme a mí, solo sé honesto contigo mismo. El segundo camino es caer en el nihilismo, decidir que si nada sirve de todo es potencialmente una trampa. Entonces, ¿para qué intentar nada? ¿Por qué no simplemente rendirse a la matriz, vivir la vida ordinaria, olvidarse de todas estas búsquedas espirituales? Déjame ser claro, mi corazón. La gnosis no es ni nihilismo ni es desesperación disfrazada de sabiduría. Es liberación a través del conocimiento, no para pasar de la realidad, sino precisamente porque ves la realidad con claridad. El tercer camino, el que yo te propondría, es integrar esto. Volver a tus prácticas con más discernimiento, ser más escéptico en las experiencias, pero más confiado en tu chispa interior. Cuestionar cada técnica, cada enseñanza, cada experiencia luminosa que tengas, pero desde un lugar de curiosidad genuina, no de paranoia. Pregúntate constantemente, ¿esto me está liberando del yo o refinando el yo? ¿Me está llevando más allá del cosmos o más profundo dentro de él? Y si tú encuentras que ciertas prácticas del Merkaba o cuerpo de luz genuinamente te ayudan a soltar identificaciones, a aquietar tu mente, crear espacio para que el neuma se reconozca a sí mismo, entonces continúa con ellas, mi corazón. Pero manténlas en un lugar apropiado. Son herramientas, no destinos, son medios, no fines. Y el día que se vuelva un obstáculo, el día en que notes que te estás apegando a la práctica, a la libertad que supuestamente produce, déjalas ir sin mirar atrás, porque al final el verdadero cuerpo de luz no se construye con años de práctica disciplinada. Se recuerda en un instante de claridad absoluta,
cuando todas las capas de identificación cósmica se revelan como máscaras temporales, cuando el yo que creía ser el que reconoce como una construcción útil, pero no fundamental, cuando lo que queda después de todo lo demás se ha visto a través es simplemente conciencia, siendo consciente de sí misma, sin necesidad de contenido, sin necesidad de experiencia, sin necesidad de ser algo particular. Y ese reconocimiento no viene de una técnica, viene de una rendición, la rendición de intentar ser más de lo que el sistema dice que puede ser, la rendición de todos los proyectos que mejoran. Espiritualidad, la rendición del buscador mismo. Y lo que queda cuando el buscador se rinde no es la nada, es todo, es el neuma. El reconociéndose finalmente a sí mismo después de tanto tiempo de estar disfrazados, después de tantas preocupaciones. Es necesario que te hagas tú la pregunta, mi corazón, porque yo sé que tú estás en el neuma. Y en el neuma es donde todos tenemos que estar. Mis corazones preciosos, para mí ha sido un placer muy grande estar el día de hoy con todos ustedes. Quería compartirles esto para que se dieran cuenta que todas estas cosas que nos han obligado a creer que son buenas, debemos soltarlas por nuestro propio bien. Pero es tu decisión. Nadie te puede obligar a la fuerza. Te amo, mi corazón. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.